El chico que me empujó por las escaleras en 9º grado ahora me llama antes de las entrevistas de trabajo para que lo ayude a prepararse. El que inventó el apodo que me persiguió durante años me defendió cuando otros lo usaban. El cabecilla que orquestó mi aislamiento social se convirtió en la persona que me ayudó a encontrar mi voz. Si alguna vez has soportado el peso de ser objeto de acoso, ya sea en los pasillos de la escuela, en las salas de descanso del trabajo o en reuniones familiares, quizá reconozcas el dolor de las preguntas que nunca encontraron respuesta. ¿Por qué yo? ¿Se arrepintieron alguna vez? ¿Podrían las cosas ser diferentes? Mi camino hacia estas preguntas reveló verdades sobre el comportamiento humano y el perdón que cambiaron no solo mis relaciones con mis antiguos acosadores, sino también mi forma de afrontar cada conflicto en mi vida. Cada mañana a las 7:35, Daniel trazaba rutas alternativas por los pasillos de la escuela, calculando los segundos que le tomaría moverse entre clases y evitar los lugares donde lo esperaban. Su rutina se había convertido en una ciencia exacta: 23 pasos desde la fuente hasta la escalera oeste, 15 segundos exactos para pasar como un rayo por el hueco entre el gimnasio y el aula de música. Memorizaba los puntos ciegos de cada monitor de pasillo e identificaba qué cubículos de baño podían ocultarlo durante la hora del almuerzo. Daniel había perfeccionado el arte de ser olvidable. Vestía colores apagados que se mimetizaban con las paredes del instituto. Caminaba con una postura diseñada para no llamar la atención. Hablaba lo suficientemente bajo como para que los profesores rara vez lo llamaran. El peso de esta vigilancia constante transformó gradualmente su mundo. Sus otrora excelentes calificaciones decayeron a medida que la concentración se volvía imposible. Su mente estaba demasiado ocupada con rutas de escape como para asimilar ecuaciones cuadráticas o fechas históricas. El sueño lo eludía casi todas las noches. Su cuerpo se tensaba ante una risa fantasmal que parecía seguirlo incluso en sueños. Su dormitorio se convirtió en su fortaleza. Su ruta escolar estaba cuidadosamente programada para llegar segundos antes del timbre. Su círculo social se redujo hasta quedar solo con aquellos que no atraían atención indeseada. Tras su crueldad, Daniel a veces vislumbraba algo más complejo en sus torturadores. Jason, el cabecilla, una vez se detuvo a media burla cuando un profesor mencionó a su padre ausente. Mike, especializado en estrellar a Daniel contra las taquillas sin querer, tenía las manos temblorosas cuando le pedían que leyera en inglés. Incluso Connor, quien se había inventado el apodo de cucaracha, porque te dispersas cuando se encienden las luces, había ayudado una vez a un estudiante de primer año a recoger libros desperdigados cuando creía que nadie lo veía. El apodo dolía precisamente porque capturaba la existencia de Daniel, una criatura que se escabullía entre las sombras, sobreviviendo con jirones de dignidad. Sus métodos evolucionaron con cruel creatividad. Cadenas de mensajes orquestadas donde se enviaban invitaciones y luego se cancelaban públicamente. Golpes de hombro estratégicamente calculados que parecían accidentales a los profesores. Un exilio social calculado, mantenido mediante amenazas susurradas a cualquiera que le mostrara amabilidad. El silencio de los testigos hirió casi tan profundamente como el acoso en sí. Amigos que hicieron la vista gorda cuando ocurrió, profesores que dijeron clichés sobre ignorarlos o sugirieron que Daniel intentara incorporarse más. El orientador, con buenas intenciones, pero cuya estrategia de reunirlos para actividades supervisadas, solo les dio material nuevo para usar en su contra después de que terminara la supervisión de los adultos. El punto de quiebre de Daniel llegó inesperadamente un martes por la tarde. Al llegar temprano a casa, escuchó a su hermana Emma, de 10 años,
hablar por teléfono. Su voz, tensa y débil, le contaba cómo las chicas de su escuela la habían excluido de las mesas del almuerzo y susurró al pasar: «Solo finjo que no me importa», dijo con la voz quebrada por el esfuerzo de su valentía. Daniel se quedó paralizado en el pasillo, viendo cómo sus propios y cuidadosos mecanismos de defensa se reflejaban en las palabras de su hermana. Ese quebradero de cabeza en la voz de Emma se convirtió en el sonido de las paredes de Daniel derrumbándose. Durante 3 días, tras escuchar a su hermana, Daniel luchó con una decisión que lo aterrorizaba más que cualquier enfrentamiento en el pasillo. Cuando finalmente llamó a la puerta de la oficina de la señora Larson, las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera reconsiderarlo. «Quiero hablar con ellos, cara a cara». La consejera abrió los ojos de par en par y su bolígrafo se quedó congelado a mitad de la nota. No era el protocolo habitual para las intervenciones contra el acoso escolar, pero algo en la expresión decidida de Daniel la hizo considerar la posibilidad. La señora Larson había completado recientemente un taller sobre prácticas de justicia restaurativa, una filosofía que priorizaba la sanación de las relaciones sobre el castigo. Se lo explicó a Daniel mientras él permanecía rígido en su silla de oficina. «No será fácil», le advirtió, «y no puedo garantizar que acepten reunirse». Pero Daniel ya había traspasado un umbral interno. El dolor imaginario de la confrontación, de repente menos abrumador que el peso del silencio continuo. Los preparativos le llevaron una semana. La señora Larson abordó a Jason, Connor y Mike individualmente, presentándoles la reunión como una oportunidad en lugar de un castigo. Sus reacciones variaron desde una indiferencia defensiva hasta una curiosidad reticente. Daniel pasó noches enteras redactando lo que diría, arrugando papel tras papel, mientras las palabras no lograban capturar la enormidad de su experiencia. Practicó frente al espejo de su habitación hasta que su reflejo se convirtió en un extraño, alguien más valiente de lo que creía ser. Cuando llegó el día, Daniel llegó 15 minutos antes, con el estómago encogido por la nada, ya que no podía desayunar. La oficina de la señora Larson, normalmente un santuario de plantas en macetas y carteles inspiradores, se transformó con la adición de 5 sillas dispuestas en un círculo compacto. La sala, que siempre había parecido espaciosa, ahora apenas contenía la tensión que se generaba con cada persona que entraba. Jason llegó primero, desplomándose en una silla con una informalidad forzada que no disimulaba su incomodidad. Connor y Mike lo siguieron minutos después, con su habitual arrogancia disminuida en este contexto desconocido. La sonrisa de la señora Larson se forzó al explicar las reglas básicas, hablar solo cuando sostenía la pequeña piedra azul que había dejado sobre su escritorio, escuchar sin interrumpir, concentrarse en el impacto más que en la intención. Cuando le llegó el turno a Daniel, alargó la mano hacia la piedra y notó que le temblaba violentamente. El discurso que había preparado se evaporó. En cambio, lo que emergió fue crudo y sin filtro. Dejé de usar mi casillero en primer año porque estar acorralado allí me hacía vomitar de ansiedad. Su voz se quebró en la última palabra. No he levantado la mano en clase desde que me llamaste el consentido del profesor y dejaste esa cucaracha muerta en mi mochila. La adrenalina que lo recorría era como electricidad, una corriente que amenazaba con sacarlo de la silla y salir por la puerta. Los acosadores se removieron, incómodos. Jason examinó sus zapatillas con repentina intensidad. Connor soltó una risa nerviosa que se apagó rápidamente bajo la mirada fija de la señora Larson. La mirada de Mike iba de Daniel a la puerta como si calculara una ruta de escape. Pero mientras Daniel seguía hablando, ocurrió algo inesperado.
La postura defensiva de Connor se suavizó casi imperceptiblemente cuando Daniel describió sentirse inseguro consigo mismo. La fachada de indiferencia se quebró, revelando un destello de... ¿sería reconocimiento? Ese destello de reconocimiento se convirtió en el primer hilo frágil de lo que se convertiría en un puente improbable. ¿Qué sucede cuando los enemigos se ven obligados a verse como humanos? La cafetería, ese despiadado campo de batalla adolescente donde las jerarquías sociales se exhibían como insignias militares, estaba a punto de presenciar algo que desafiaba el orden natural de la existencia en la preparatoria. 3 semanas después de su sesión de mediación, Jason colocó su bandeja de almuerzo frente a Daniel. El sonido del plástico al golpear el laminado resonó en el repentino silencio. Cientos de ojos siguieron el movimiento, abriéndose de par en par con incredulidad colectiva. Daniel se quedó paralizado a medio bocado, con el sándwich suspendido entre el plato y la boca, mientras Jason asentía una vez y comenzaba a comer sin dar explicaciones. Al otro lado de la sala, el grupo habitual de Jason lo observaba con expresiones que iban desde la confusión hasta la traición. Este acto representaba más que una simple elección de asiento. Era una reconfiguración pública de las leyes sociales no escritas que habían regido su escuela durante años. Los días siguientes trajeron una serie de interacciones incómodas y vacilantes. Un breve hola en el pasillo. Un lápiz prestado que me devolvieron con un murmullo de agradecimiento. Pequeños momentos que podrían parecer triviales en cualquier otro contexto cobraron importancia. Lo que más confundía a todos no era la cortesía entre antiguos enemigos, sino las señales tentativas de algo que parecía interés genuino. Cuando Daniel le explicó un problema de cálculo a Connor después de clase, su conversación se prolongó varios minutos más allá de la solución matemática. La resistencia llegó rápidamente de todos lados. ¿Te has vuelto loco? Srenia Raj, el mejor amigo de Daniel, llevándolo aparte tras verlo hablando con Mike cerca de la biblioteca. Esos tipos te hicieron la vida imposible durante 3 años. Mientras tanto, los amigos de Jason exigían explicaciones, y sus acusaciones de traición se intensificaban con cada hora de almuerzo que los dejaba. Los padres se mostraban igualmente escépticos. «No confío en este cambio repentino de opinión», dijo la madre de Daniel durante la cena, subrayando con el tenedor sus preocupaciones. «La gente no cambia de la noche a la mañana». La frágil paz casi se derrumbó por completo cuando Connor, bajo la atenta mirada de sus compañeros de baloncesto que no participaban en la mediación, le arrancó deliberadamente los libros de las manos a Daniel en el abarrotado pasillo principal. «¿Hay hábitos que tardan en morir, Roach?», dijo con desdén, aunque sus ojos reflejaban algo que Daniel no había visto antes: arrepentimiento mezclado con miedo a quedar mal. Esa noche, Daniel permaneció despierto preguntándose si había sido ingenuo al creer que el cambio era posible. La redención llegó inesperadamente durante un proyecto de historia. Acompañado por Mike gracias a un profesor que desconocía su compleja historia, Daniel se preparó para horas incómodas investigando la guerra civil. En cambio, mientras trabajaban en el aula vacía después de clase, Mike habló en voz baja sobre su vida familiar, su padre, cuyas rabietas alcohólicas le enseñaron que la vulnerabilidad era peligrosa, los moretones ocultos bajo las mangas largas incluso en verano. «Me convertí en lo que más temía», admitió Mike, mientras sus dedos trazaban las vetas de la madera sobre el escritorio. Era más fácil tener miedo que tener miedo. La última barrera cayó durante una tarde lluviosa en la biblioteca. Jason, con dificultades para redactar un ensayo de solicitud para la universidad, le pidió ayuda a Daniel. Entre borradores y revisiones,
surgió una confesión inesperada. Odiaba lo fácil que te resultaba todo, dijo Jason, con voz apenas audible. Mis padres se separaron cuando tenía 8 años. Nos mudamos 4 veces. La escuela era solo otro lugar al que no pertenecía, hasta que encontré poder en hacer sentir a alguien peor que yo. Las palabras susurradas en la biblioteca se transformaron en acciones que quebrantaron las leyes no escritas de la escuela. Si bien la mayoría de las historias de reconciliación terminan con una frágil tregua, lo que sucedió en los meses siguientes puso en entredicho la creencia de que las heridas del acoso escolar dejan cicatrices permanentes que nunca sanan del todo. La primera señal visible de esta transformación se produjo durante una acalorada discusión en el pasillo. Un estudiante de último año del equipo de béisbol acorraló a Daniel con burlas sobre su presentación en la clase de economía. Antes de que Daniel pudiera responder, Connor se interpuso entre ellos, en voz baja pero firme: «Atrás, ahora está con nosotros». La frase, simple, casi tribal en su pretensión protectora, marcó un cambio de límites que repercutió en el ecosistema social. Los pequeños momentos se acumulaban como piedras que formaban una nueva base. Mike empezó a reservar un asiento en la cafetería, donde sus nuevos grupos de amigos se enzarzaban en conversaciones incómodas que poco a poco encontraban su ritmo. Surgieron chistes privados. Daniel y Jason desarrollaron un ritual de intercambiar problemas de cálculo con escenarios verbales cada vez más absurdos, un lenguaje privado que hacía referencia a su historia compartida y la transformaba en algo nuevo. No todos acogieron con agrado esta alteración del orden establecido. Los profesores intercambiaban miradas escépticas al ver a antiguos adversarios trabajando juntos en proyectos de clase. Varios antiguos amigos de Jason lo acusaron de ablandarse, y sus susurros lo seguían por los pasillos. La confianza seguía siendo una construcción delicada, vulnerable al peso del recuerdo. Daniel todavía se estremecía a veces cuando Connor se acercaba demasiado rápido, y Jason ocasionalmente se refugiaba en un silencio distante, cuando las conversaciones se acercaban demasiado a su doloroso pasado. Los padres observaron esta evolución con cautela. La madre de Daniel, convencida al principio de que la amistad era una broma elaborada, suavizó su postura tras encontrar a Jason dormido en el sofá a las 2 de la madrugada, con los libros de texto esparcidos a su alrededor mientras ayudaba a Daniel a terminar un proyecto atrasado. «Es diferente contigo», admitió más tarde, o quizá finalmente sea quien se suponía que debía ser. El consejero escolar notó un aumento en las visitas de otros estudiantes que buscaban mediación para sus propios conflictos. 2 alumnas de primer año que no se habían hablado desde una explosiva discusión en redes sociales se animaron a solicitar una reunión. «Si ellos pudieron resolverlo, quizá nosotros también», explicó una. La administración, reconociendo el potencial, estableció un programa de reconciliación entre pares con Daniel y Jason entre sus primeros facilitadores capacitados. El verdadero cimiento de su amistad se formó cuando el padre de Daniel perdió su trabajo, lo que sumió a la familia en la incertidumbre financiera. Sin previo aviso ni fanfarria, Jason, Mike y Connor aparecían los sábados por la mañana para ayudar a Daniel con su nuevo negocio de corte de césped, duplicando el número de casas a las que podía prestar servicio. Se negaban a pagar y desestimaban los agradecimientos con torpes encogimientos de hombros. Lo más revelador fue el día en que Jason descubrió el miedo paralizante de Daniel a hablar en público, pocas semanas antes de una entrevista crucial para una beca. «Te bloqueas cada vez que tienes que hablar con más de 3 personas», comentó Jason. Durante el mes siguiente, dedicó sus ratos libres a practicar,
grabando a Daniel y ofreciéndole críticas constructivas sin rastro de burla. Cuando Daniel cuestionó su repentina experiencia, la respuesta de Jason estaba cargada de genuino remordimiento. Pasé años estudiando cómo desanimarte. Sé exactamente dónde están tus puntos débiles. Déjame ayudarte a reconstruirlos. Han pasado 10 años desde aquella primera sesión de mediación en la oficina de la señora Larson, y ni Daniel ni sus antiguos acosadores podrían haber predicho a dónde los llevaría su viaje. En su reunión de exalumnos se reunieron en un rincón tranquilo. Su risa relajada era testimonio del camino recorrido. Daniel, ahora psicólogo especializado en trauma adolescente, atribuye a esa confrontación la transformación de su comprensión de la capacidad humana para cambiar. Jason da clases en su antigua escuela, donde estableció un programa contra el acoso escolar que se ha convertido en un modelo para el distrito. Lo que perdura no es la claridad de su resolución. Hubo reveses, momentos de duda y conversaciones dolorosas que los llevaron al límite. La verdadera transformación ocurrió bajo la superficie, en el silencioso reconocimiento de que el dolor, al afrontarlo directamente, pierde su poder para definirnos. Para Daniel, la libertad no provino de escapar de sus torturadores, sino de enfrentarse a su miedo. Para Jason, Mike y Connor, la responsabilidad se convirtió no en un castigo, sino en la liberación de los patrones que habían heredado y perpetuado. Quizás esa sea la lección que vale la pena recordar, que cuando nos encontramos en la encrucijada de la evasión y la confrontación, el camino más valiente no siempre es el que nos protege de la incomodidad. A veces, la valentía significa caminar directo hacia la tormenta, confiando en que la comprensión nos espera al otro lado.